¿Qué pasa cuando una estudiante negra es intimidada deliberadamente por un profesor cruel? ¿Se derrumbará bajo la presión o enfrentará el desafío? El doctor Ramírez cree que puede derrotarla, pero Lucía Martínez tiene otros planes. ¿Cómo demostrará que es digna de esta prestigiosa clase? Mira para descubrirlo. No olvides dar me gusta y suscribirte para más historias inspiradoras. Lucía Martínez respiró hondo al entrar en el amplio auditorio, el sonido de sus pasos resonando débilmente en el silencio. La sala parecía inmensa e intimidante, con sus altos techos y filas de asientos que se extendían hacia una imponente pizarra. El aire estaba cargado de una presión tácita. No era la primera vez que entraba en un lugar donde las miradas parecían evaluarla antes de que pudiera siquiera hablar, pero hoy, algo se sentía diferente. Había un peso adicional en el ambiente, una tensión innegable que parecía amplificar el juicio silencioso que la rodeaba. Sus dedos apretaron con fuerza la correa de su mochila, como si quisiera anclarse en el momento. La Universidad Complutense, una institución construida sobre legado y prestigio, no le era ajena. Había ganado su lugar allí, pero sabía que algunos aún no creían que perteneciera. No podía escapar de las miradas cómplices que seguían cada uno de sus movimientos. Los estudiantes en la sala, algunos con ropa de marca y otros deslizando el dedo por sus móviles, apenas reconocían su presencia. Pero Lucía lo sentía, el escepticismo silencioso que flotaba en los rincones, la suposición tácita de que alguien como ella no encajaba. Eligió un asiento cerca del frente, más cerca del estrado del profesor, decidida a no perderse en el fondo. Los murmullos a su alrededor se apagaron, y la sala se sumió en un silencio tenso cuando entró el doctor Carlos Ramírez. Era alto, con cabello entrecano y una expresión tan severa como su reputación. Conocido por su brillantez y métodos implacables, el doctor Ramírez había forjado una carrera empujando a los estudiantes hasta sus límites, y descartándolos si no podían superar el desafío. Lucía había oído historias de su estilo de enseñanza despiadado, de cómo podía desmoronar incluso a los estudiantes más seguros antes de moldearlos en algo más fuerte. La mirada del doctor Ramírez recorrió la clase con indiferencia practicada hasta que se posó en Lucía. Sus ojos parecían atravesarla, como si ya la estuviera evaluando. Entonces, con una voz que cortó la tensión, dijo: «Señorita Martínez, veamos de qué está hecha». La sala contuvo el aliento. Lucía sintió todas las miradas sobre ella. Esto no se trataba solo de cálculo. Se trataba de demostrar que pertenecía. Y no iba a retroceder. El doctor Carlos Ramírez entró en la sala, y con su presencia, un silencio intenso envolvió a la clase. Cada paso suyo era deliberado, como si estuviera midiendo a los estudiantes a su alrededor. La sala, llena de estudiantes que habían esperado una clase relativamente fácil, ahora parecía encogerse bajo su mirada. Lucía podía sentir su corazón acelerado en el pecho mientras se le escaneaba lentamente la sala, sus ojos fríos y calculadores. No había duda, este hombre no estaba interesado en facilitar las cosas. El doctor Ramírez era una leyenda en el departamento, un profesor que exigía perfección de sus estudiantes y no dudaba en destruir a cualquiera que no pudiera soportar la presión. Lucía había oído las historias, de estudiantes que entraban a su clase con confianza, solo para salir inseguros de su lugar en el mundo. Pero hoy, ella no podía permitirse ser uno de esos estudiantes. Había preparado este momento durante demasiado tiempo. No se trataba solo de matemáticas, se trataba de demostrar que pertenecía a este espacio prestigioso. Cuando sus ojos finalmente se posaron en Lucía, la clase pareció contener el aliento colectivamente. «Señorita Martínez», dijo el doctor Ramírez, su voz reclamando atención. «Veamos de qué está hecha». Lucía sintió como los ojos de cada estudiante en la sala se dirigían hacia ella. Algunos estaban curiosos, otros escépticos y unos pocos francamente despectivos. Respiró lentamente, intentando calmarse. Sabía lo que era esto, el desafío del profesor. No era solo una prueba de sus habilidades matemáticas, era una prueba de si podía soportar la presión, si podía superar las suposiciones que otros tenían sobre ella. Se puso de pie, sus rodillas temblando ligeramente a pesar de sus mejores esfuerzos. La sala de repente parecía más grande, más intimidante, pero ella apartó el miedo. Esta era su oportunidad. Mientras caminaba hacia el frente de la sala, los ojos de sus compañeros seguían cada uno de sus movimientos, su escepticismo palpable.
Lucía sentía como si cada paso que daba estuviera bajo un microscopio, cada acción juzgada antes de que pudiera siquiera empezar. Cuando llegó a la pizarra, el doctor Ramírez le entregó una tiza, su expresión indescifrable. Se hizo a un lado, cruzando los brazos sobre el pecho, esperando. La ecuación en la pizarra era compleja, cálculo multivariable, un área que requería precisión e intuición. No era algo que se pudiera resolver fácilmente sin un entendimiento profundo. Y Lucía sabía que esto no era una prueba común. Si lo resolvía correctamente, no solo demostraría su conocimiento, demostraría su lugar en esta clase. Lucía respiró hondo, sus dedos cerrándose alrededor de la tiza. Podía sentir el peso de las miradas de la sala sobre ella, pero se negó a dejar que eso sacudiera su confianza. Los susurros detrás de ella comenzaron, no llegará lejos. Apuesto a que ni siquiera sabe por dónde empezar. Pero Lucía los bloqueó. La presión no era nueva. Había enfrentado cosas peores. Se enfocó en la ecuación frente a ella, dejando que su mente cortara el ruido. Con cada movimiento que hacía, podía sentir el cambio en la sala, más estudiantes la observaban ahora, y había algo en sus miradas que había cambiado. Ya no era burla. Era curiosidad. Lucía se irguió, tomando una última respiración para estabilizarse antes de caminar con confianza hacia la pizarra. El peso de la sala pareció cambiar mientras se dirigía al frente. La mirada de cada estudiante estaba fija en ella, su juicio silencioso presionando sobre sus hombros, pero no titubeó. Estaba lista. Sus dedos envolvieron la tiza, sintiendo su superficie fría contra su piel, y mientras estaba frente a la enorme pizarra, una profunda calma la invadió. No necesitaba probarse a nadie. Conocía sus habilidades, y ahora era el momento de que los demás las vieran también. Se volvió hacia la ecuación, absorbiendo su complejidad con una mirada enfocada. Era un problema de cálculo multivariable, complicado, pero no insuperable. La sala estaba inmóvil, sin un sonido audible, mientras comenzaba a escribir los primeros pasos de su solución. Los movimientos de Lucía eran fluidos y deliberados, cada paso se desplegaba tan naturalmente como respirar. Comenzó con el enfoque más directo, descomponiendo el problema en componentes más pequeños. Su tiza se movía por la pizarra con precisión, cada cálculo claro y limpio, como si la solución ya se hubiera trazado en su mente. La clase había esperado que tropezara, que dudara, pero en cambio, la vieron sumergirse con una confianza inquebrantable. Los susurros, antes llenos de duda y burla, comenzaron a cambiar. Los murmullos bajos de incredulidad se desvanecieron, reemplazados por el ocasional sonido de bolígrafos garabateando en cuadernos, estudiantes moviéndose en sus asientos, inclinándose hacia adelante, intentando captar cada movimiento que hacía. «Espera, lo está haciendo», susurró alguien. «Realmente lo está resolviendo», siguió otra voz, teñida de curiosidad en lugar de desprecio. Lucía podía escuchar el sutil cambio en el tono mientras trabajaba. Lo que antes había sido escepticismo ahora se estaba convirtiendo en intriga. Mientras continuaba escribiendo, sentía la presión del momento, pero ahora era diferente. Ya no sentía el peso de las miradas sobre ella de la misma manera. Ya no había esa sensación abrumadora de juicio que había sido tan dominante al principio. Ahora podía sentir su curiosidad, la avidez en el aire mientras la veían desentrañar la ecuación. La confianza de Lucía aumentó. Estaba en su elemento. Pero el doctor Ramírez no iba a dejarla salir tan fácilmente. Tenía una reputación que mantener, y no iba a ser superado por una estudiante, especialmente una que había subestimado tan fácilmente. Sus ojos, afilados como siempre, nunca abandonaron la figura de Lucía mientras trabajaba. Estaba esperando, observando, esperando que fallara. Después de todo, incluso los estudiantes más brillantes tenían sus puntos de quiebre. Cuando Lucía se detuvo a la mitad del camino, echando un vistazo breve a sus apuntes, el doctor Ramírez vio su oportunidad. Dio un paso adelante, sus zapatos resonando con fuerza contra el suelo mientras se acercaba a la pizarra. Sus ojos escanearon el trabajo que había hecho hasta ahora, y por un momento, pareció casi complacido, casi. «Señorita Martínez», dijo, su voz baja y deliberada, «es un enfoque interesante, pero veamos cómo maneja algo más difícil». Se volvió hacia la pizarra y escribió un problema aún más complicado.
Era una ecuación retorcida y multicapa que exigía un nivel superior de comprensión, algo tan complejo que fácilmente podía quebrar una mente menos preparada. La sala se volvió aún más silenciosa que antes. El desafío estaba claro, y el doctor Ramírez parecía observar con cierta satisfacción engreída, como si desafiara a Lucía a fallar. Lucía respiró y volvió a la pizarra sin dudar. Su mente se agudizó, analizando la nueva ecuación que ahora parecía burlarse de ella con su complejidad. Escaneó el problema, y luego, casi imperceptiblemente, sonrió. Este era el tipo de desafío para el que había entrenado. Su tiza golpeó la pizarra de nuevo, pero esta vez, su enfoque fue diferente. No abordó el problema como lo harían otros, siguiendo los pasos tradicionales que el doctor Ramírez podría esperar. No, ella vio un camino más rápido y eficiente, uno que podía ahorrar tiempo y esfuerzo valiosos, algo que nadie más en la sala pensaría. Aplicó un método de optimización, saltándose algunos pasos intermedios que generalmente eran necesarios en la solución tradicional. Los estudiantes, al principio escépticos, comenzaron a moverse en sus asientos de nuevo. Los susurros habían comenzado otra vez, pero esta vez, había un nuevo matiz en ellos, admiración. Acaba de saltarse un paso entero, murmuró alguien. No creo haber visto a nadie resolverlo así, susurró otra voz. Lucía podía sentir sus miradas sobre ella, pero ahora, no era juicio lo que sentía, era respeto. Trabajó rápidamente, sin esfuerzo, uniendo los componentes de la ecuación, descomponiendo la complejidad con facilidad. Podía sentir los ojos del doctor Ramírez sobre ella, observando cada uno de sus movimientos, esperando que cometiera un error, pero no llegó. Los pasos que había tomado eran poco convencionales, pero eran correctos. No había errores de cálculo, ni lagunas en la lógica. Estaba desmantelando el problema pieza por pieza, demostrando que no solo era capaz, sino que también estaba encontrando una manera más eficiente de resolverlo que cualquiera. Para cuando llegó a la parte final de la ecuación, toda la clase estaba en silencio, mirando la pizarra con incredulidad. Lucía encuadró la respuesta final, su tiza golpeando la pizarra con un chasquido suave. Dio un paso atrás y colocó la tiza en el borde debajo de la pizarra, luego se volvió para enfrentar a la clase. Su expresión era tranquila, controlada, pero por dentro, sentía una oleada de triunfo. Esto no se trataba solo de demostrar que podía resolver el problema, se trataba de demostrar que pertenecía allí, tanto como cualquiera de ellos. El doctor Ramírez dio un paso adelante, sus ojos escaneando la solución que acababa de escribir. No habló de inmediato. Su confianza habitual, esa sensación engreída de control que solía llevar, había desaparecido. Trazó cada paso de su solución con los dedos, buscando un error, algo, cualquier cosa, que le diera una forma de recuperar el control del momento. Pero no pudo encontrar nada. Finalmente, dejó escapar un suspiro lento. Poco convencional, dijo, su voz baja, pero correcto. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire, y por primera vez, el doctor Ramírez parecía no saber qué decir. La sala estaba inmóvil, los estudiantes procesando lo que acababa de suceder. Lucía lo había hecho, no solo resolvió el problema, sino que lo hizo de una manera que nadie esperaba, dejando a la clase asombrada. Lucía no necesitaba escuchar la aprobación del doctor Ramírez. El cambio en la sala era suficiente. Había hecho más que resolver una ecuación, había ganado su lugar. El doctor Ramírez miró fijamente la solución en la pizarra, sus ojos repasando cada paso que Lucía había escrito. Sus dedos trazaron las líneas, pero su expresión engreída habitual se desvaneció lentamente. Lo había hecho. Había resuelto el problema con un enfoque que no esperaba, y más importante aún, no había errores. No había lagunas en la lógica, ni fallos que exponer. Lo había hecho, mejor de lo que él podría haber esperado. Por un momento, se quedó congelado. Lucía sintió su mirada sobre ella, pero no titubeó. Había estado lista para esto. Esperaba que buscara un fallo, que intentara encontrar una manera de minimizar su logro. Pero no había nada que desacreditar. Finalmente, el doctor Ramírez carraspeó, moviéndose incómodo. Es poco convencional, dijo, su tono tenso. Pero correcto. Las palabras fueron reacias, como si el profesor hubiera sido forzado a admitir algo que no quería reconocer. Lucía no necesitaba sus elogios.
La corrección de su solución hablaba por sí misma. Pero justo cuando el momento parecía asentarse, la doctora Elena Fernández, otra profesora en la sala, se puso de pie. Había estado observando el intercambio en silencio, y ahora caminó hacia el frente, colocándose junto a Lucía. En realidad, comenzó la doctora Fernández, su voz tranquila pero autoritaria, tengo que disentir del doctor Ramírez. La clase quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia ella. La solución de la señorita Martínez no es solo correcta, continuó la doctora Fernández, es altamente innovadora. Hizo un gesto hacia la pizarra. Al reconocer patrones en los coeficientes, se saltó pasos innecesarios, ahorrando tiempo y esfuerzo. Nadie más en esta sala lo habría pensado. Optimizó la solución de una manera que no se había hecho antes. La sala pareció cambiar. Los susurros escépticos de antes se convirtieron en murmullos de admiración. Se saltó pasos, susurró un estudiante. Ni siquiera sabía que eso se podía hacer, añadió otro. Eso fue brillante. Nunca he visto a nadie resolverlo así antes. El doctor Ramírez, incapaz de contradecir los elogios de la doctora Fernández, guardó silencio. Lucía podía sentir el cambio en la sala, las miradas de los estudiantes ya no llenas de dudas sino de respeto. Se había probado a sí misma, tanto ante los profesores como ante sus compañeros. La batalla no había terminado, pero en este momento, había ganado. El ambiente en el aula había cambiado por completo. Lo que comenzó como escepticismo y duda ahora irradiaba admiración. Lucía podía sentir el cambio en la sala, la forma en que los estudiantes la miraban ahora con una mezcla de asombro y curiosidad. Los susurros se habían convertido en preguntas sobre su método, sobre cómo había resuelto el problema con tanta precisión y rapidez. Querían saber cómo lo había hecho, cómo había visto lo que ellos no podían. Las miradas antes despectivas habían desaparecido, reemplazadas por respeto. Lucía sonrió internamente, pero no dejó que la atención la distrajera. No necesitaba su validación. Ya había demostrado su valía para sí misma. El desafío nunca había sido sobre mostrarle al doctor Ramírez o a sus compañeros que era lo suficientemente buena. Se trataba de demostrarse a sí misma que pertenecía, que su lugar en esta sala, en esta institución, lo había ganado con su talento y trabajo duro. El reconocimiento de sus compañeros era solo un extra. Se puso de pie, guardó sus cosas y caminó hacia la puerta con confianza. El peso de las últimas horas, de cada juicio, de cada duda, se había levantado. Lo había hecho. Había demostrado que no era solo una estudiante en el aula, era alguien capaz de cambiar la forma en que la gente pensaba sobre ella. Al llegar a la puerta, miró hacia atrás al doctor Ramírez. Sus ojos la siguieron, pero su expresión permaneció reservada, sus labios en una línea fina. Aunque había sido forzado a admitir su brillantez, aún no lo había aceptado por completo. Pero Lucía sabía algo que él no. No necesitaba su aprobación para validar sus habilidades. Ya había demostrado todo lo que necesitaba probar. Con una última mirada al aula, salió por la puerta, su corazón ligero y sus pasos firmes. Pertenecía aquí. Mientras Lucía caminaba por el pasillo, una sensación de claridad la invadió. Acababa de probar algo más importante que sus habilidades matemáticas, había demostrado que el respeto no era algo que la gente simplemente te daba. Era algo que tenías que reclamar por ti misma. Había enfrentado dudas, juicios y escepticismo, pero había superado todo eso. En esa aula, había mostrado que su talento y habilidades podían sostenerse por sí solas, sin necesitar el permiso o la aprobación de nadie. La lección de la experiencia era clara, la perseverancia era clave. Sin importar los obstáculos, sin importar las suposiciones que otros hicieran basados en la apariencia o los prejuicios, Lucía había demostrado que tu verdadero valor siempre brillaría. El talento no era algo que tuvieras que pedir, era algo que hablaba por sí mismo. Había entrado en esa sala como una extraña, insegura de cómo sería recibida. Pero al final, la clase había cambiado, y también la forma en que se veía a sí misma. Lucía sabía que sus habilidades siempre hablarían más fuerte que cualquier prejuicio o duda. No necesitaba esperar validación. La había ganado en sus propios términos. Y esa lección se quedaría con ella, guiándola hacia adelante.